Bienvenidos a otra edición del podcast del Consejo. Este es otro capítulo donde puedes informarte de las cosas que pasan en la ciudad de Rosario. La pandemia trastoca todo y movernos se nos hace más difícil. Desde los colectivos urbanos hasta los taxis y remises, pasando por el estacionamiento medido y las bicicletas públicas. ¿Cómo andamos cuando hablamos de transporte? En este episodio 10 del podcast del Consejo vamos a hablar sobre cómo viene la mano en el tratamiento de la movilidad de la ciudad. ¿Sabías que el cobro del estacionamiento medido se encuentra suspendido para facilitar el tránsito en el centro de la ciudad? Eso sí, hay que respetar y no colgarse estacionando durante mucho tiempo. Los concejales están al tanto de todo. Eduardo Tonioli, concejal del Bloque de Todos, nos dio su opinión sobre cómo el aislamiento y el distanciamiento social viene afectando a las distintas áreas del transporte urbano. La realidad del transporte público en la ciudad de Rosario está íntimamente atravesada por las medidas que se han tenido que tomar por el desarrollo de la pandemia del coronavirus. Desde el primer momento, cuando se toma la decisión a nivel nacional de imponer el aislamiento social obligatorio, la primera consecuencia fue la caída brutal en la cantidad de pasajes vendidos, por supuesto, porque los únicos que circulan en el transporte público son aquellos sectores de nuestra vida laboral que están exceptuados. Y la segunda consecuencia es también la caída enorme en la cantidad de viajes de otro de las patas del transporte público, que son los taxis y remises. Recordá que los taxis, con medidas de protocolo, continúan funcionando. Eso sí, es preferible que llames desde casa, así no tenés que esperar en la calle. De paso, también buscamos voces especializadas que nos sensibilizaron y por eso elevamos sus reclamos. Los taxistas y los transportes escolares son los que más están padeciendo esta situación. Horacio Gianotti y José Antosca son dirigentes del sindicalismo y de los titulares de taxis rosarinos respectivamente y aportaron su panorama desde los coches negros y amarillos de la ciudad. Hay 4.000 taxis trabajando en Rosario. Hoy con esta pandemia con 1.000 sería lo correcto. Hay 3.000 taxis que están sobrando, de los cuales pueden estar trabajando la mitad, o sea, el 50% de la cantidad debe estar trabajando 2.000 taxis, los otros están guardados. Hay problemas con respecto a los salarios de los trabajadores. Hay titulares que se han hecho cargo, otros que no. En fin, una situación de que hasta casi por momentos tiende a ser anárquica, porque uno está viendo, por ser en las redes sociales, taxistas que se hacen propaganda a sí mismos, sabiendo que esto es un servicio público, digamos que siempre fue así. O sea, no le veo el motivo por qué uno, la chapa 34,65, se ofrece a hacer cadetería, incluso hasta con menor precio, sabiendo de que ya la tarifa está establecida, incluso hasta está retrasada la tarifa de taxi. Eh, Cobrar menos es trabajar a pérdida. Lógicamente que a veces hay que entender que la situación es para que se puedan llevar un mango a la casa. Así que bueno, lo que están complicados son los transportes escolares, ¿no? Que yo no sé cómo va a hacer esta gente para subsistir, teniendo ya prácticamente casi 4 meses sin trabajar, ¿no? Se le va a complicar mucho, bueno. Y con respecto a lo nuestro también, eh, de seguir así estos 20, 30 días más, va a haber una cantidad notable de gente que no
no va a poder seguir explotando la actividad taxista porque se va a atrasar mucho en algunas cuentas, incluso va a haber demandas laborales seguramente, en fin. El problema está en que con la crisis que veníamos pasando, encontrar titulares de taxis con papeles en orden se hace muy difícil y no le estamos dando una mano para que puedan seguir dentro de la actividad, sino que lo estamos expulsando de la actividad y dejándolo sin trabajo y perdiendo el poco capital que tenemos los taxistas. El trabajo se redujo en un 80% y los costos de mantención de un mes del taxi son muy, pero muy, muy altos. Ni hablar si estás pagando un plan de ahorro, que nada se dijo sobre eso, la medida que se tomó sobre el plan de ahorro es mínima y tremendamente insuficiente, así que veremos cómo vamos a soportar esto y cómo podemos seguir. Por otro lado, Pitu Salinas, concejal del bloque de Ciudad Futura e integrante de la Comisión de Servicios Públicos Concedidos, nos cuenta cuál sería para él y su bloque el panorama a futuro. Ciudades planificadas como Rosario, con una única centralidad donde sucede absolutamente todo, desde el ocio hasta la cultura, hasta las cuestiones, transacciones financieras, bancarias, etc. Bueno, ciudades así realmente al corto plazo son insostenibles, son lisa y llanamente inviables. Por eso también nos parece que este tipo de crisis pueden ser una oportunidad para repensar el modelo de ciudad, buscando una ciudad con múltiples centralidades, donde uno pueda volver a la idea de proximidad, donde básicamente una ciudad que no te obliga a enormes desplazamientos diarios. Nos parece que en definitiva este tipo de crisis ofrecen esa oportunidad si desde ya somos capaces de ofrecer no solo un paliativo para abordar la urgencia, sino también ofrecer el mundo que queremos. ¿Sabías que el servicio Mi Bici Tu Bici está funcionando de lunes a viernes? Eso sí, tenés que usar tapabocas y mantener una distancia de 1,5 metros por donde manejes. Y cada vez que te bajes de la bici, tenés que higienizarte bien las manos. Entre contexto y futuro, nos surge la pregunta de cómo se vienen manejando las cosas. ¿Hay política virtual? ¿Cómo funciona? Renata Gilotti, concejal del bloque Cambiemos y vicepresidenta del ente de la movilidad de la ciudad, nos cuenta los mecanismos de participación y los modos de diálogo que se vienen llevando a cabo para abordar esta problemática. Como las comisiones del Consejo Municipal no están funcionando, desde nuestro bloque lo que estamos haciendo es elevar directamente nuestros proyectos y nuestras iniciativas al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo evalúe y tome lo que le parezca prudente en este momento tan especial. Y desde mi lugar, por ser vicepresidenta del ente de la movilidad, directamente trabajo las iniciativas con la secretaria de Movilidad y ahí hemos elevado varios proyectos que van tendientes a que la gente que hoy tiene que salir a trabajar, porque está dentro de las actividades permitidas y de las actividades esenciales, lo haga y trate de evitar el uso del transporte urbano de pasajeros, ya que todos los especialistas ahí indican que ese es un foco importante de contagio y es necesario que hoy se utilice cualquier otro medio de transporte antes que el transporte urbano de pasajeros y que el transporte urbano de pasajeros lo utilice solo el que no tiene otra forma de movilizarse. Y nosotros ahí instamos a que sea a través de bicicletas, ya sea por el sistema de bicicletas públicas, en donde también le pedimos al municipio que se la exigencia del protocolo de mantenimiento y de higiene de las estaciones, la creación de créditos blandos, si es posible a tasa cero para las compras de bicicletas, para que todos puedan empezar a movilizarse por este medio más sustentable, y que por el periodo que dure la cuarentena y la pandemia, que se permita poder estacionar sobre carriles exclusivos, ya que hoy instamos a que la gente, si puede utilizar su auto, lo haga, que es todo lo contrario lo que generalmente aconsejamos y trabajamos desde la movilidad en épocas normales.
¿Sabías que los colectivos que circulan son desinfectados todos los días con ozono? Es un procedimiento que se aplica cada vez que un coche sale a la calle y solo tarda 5 minutos en hacer efecto. Ahora les dejamos la palabra a modo de cierre de María Eugenia Schmuck, que nos va a compartir algunas reflexiones desde su rol como presidenta del Consejo Municipal. En el Consejo decidimos desde el primer día que se pueda acceder al sistema de gestión parlamentaria de forma remota. Antes uno tenía que estar en el edificio de Córdoba y 1 de Mayo para poder ingresar un proyecto, comentar el de otros concejales, poder firmarlo a partir de 2 días, 3 días después de dictada la cuarentena, ya se podía acceder en forma remota. Cuando comenzamos a tener estas 2 reuniones semanales de todos los jefes de bloque, decidimos seguir funcionando en sesión en forma virtual y adaptamos el sistema de gestión parlamentaria para poder seguir sesionando en forma virtual. Ya lo hemos hecho 3 veces, las 2 primeras solamente abocados a decretos y ordenanzas del Departamento Ejecutivo, y ya la tercera con un temario único, que era la cuarentena o la salida de la cuarentena y la prevención del contagio del COVID-19. Aprobamos 66 proyectos de 153 que enviaron las concejales. Y seguramente la semana que viene o la próxima volveremos a sesionar, ya vamos a ver en qué formato, de acuerdo a cómo se vaya flexibilizando esta cuarentena. El transporte urbano de pasajeros ha tenido un descenso gravísimo, obviamente, durante la cuarentena. Los colectivos urbanos han disminuido un 75% el pasaje, lo cual dificulta mucho el sostenimiento del sistema. Ha tenido algún pico de horario alrededor de las 11, 12 durante el cobro bancario, pero en general el promedio ha sido el 15% del pasaje de un día normal previo a la cuarentena. En el caso de los taxis, arrancaron muy mal, pero esta última semana ha subido a un 40% más o menos de un día previo a la cuarentena. De todas maneras, también se les hace muy difícil el sostenimiento de los costos con este pasaje. Vamos a ver qué sucede con la apertura de los comercios a partir del lunes 11, que a pesar de las diferentes franjas horarias, seguramente va a haber un incremento en el sistema de transporte en general. Así llegamos al final de otro podcast del Consejo. Te aconsejamos que le des like a este capítulo y nos sigas en Spotify. También nos puedes acompañar en nuestras redes sociales, @el podcast del Consejo, dícese Instagram, Facebook y Twitter, para seguir bien de cerca las cosas que pasan en nuestra ciudad. Por otro lado, te comentamos que el próximo capítulo viene con todo. La agenda de feminismos y disidencias sigue trabajando y vamos a escuchar distintas voces sobre cómo el efecto coronavirus está atravesando esta temática y cuáles son las estrategias que se vienen llevando a cabo desde el Palacio Basalo. Por último, te recomendamos que ingreses a www.consejorosario.gov.ar y te registres en el proyecto de Ciudadanía Participativa. Ahí, desde tu compu, tu celu o cualquier dispositivo móvil, podés dejarnos tus iniciativas, tus reclamos y tus pedidos.